A ver, imagínense esto por un segundo. Una planta industrial gigante llena de máquinas súper complejas y especializadas. ¿Ok? Ahora pasan 10 años de operación. La pregunta es, ¿cuánto vale realmente todo eso hoy? Porque, claro, no es tan simple como buscar el precio original. El valor se ha desvanecido, se ha deteriorado. Pero, ¿cómo se mide exactamente esa pérdida? Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo le ponemos un número, uno que sea riguroso y defendible, a esa pérdida de valor a lo largo del tiempo? La respuesta a esto es, bueno, es clave para tomar decisiones financieras que pueden ser de millones de dólares. Bien, vamos a entrarle a este dilema. La clave, fíjense, está en un método de valoración que los expertos llaman el enfoque del costo. El enfoque del costo funciona más o menos así. Pensemos en cuánto costaría reemplazar ese activo hoy, nuevecito de paquete. A ese número se le resta toda la depreciación que ha acumulado. Este método es súper importante, sobre todo en mercados como muchos de América Latina, donde a veces no hay muchas ventas comparables para equipos muy especializados. Y aquí está el punto más importante de todos. Dentro de este método del costo, absolutamente todo depende de que calculemos bien la depreciación. Si ese cálculo está mal, toda la valoración se cae. Es, sin duda, la pieza más importante del rompecabezas. Para entender cómo se enfrenta este desafío, vamos a explorar las 4 grandes categorías de modelos de depreciación. Hay que verlas como si fueran 4 lentes distintos. Cada uno nos deja ver esa misma pérdida de valor de una forma diferente. Echemos un vistazo rápido al mapa completo. Primero tenemos los modelos físicos, que van a lo concreto, el desgaste. Luego están los fiscales, que son más bien una estrategia contable. Los económicos, por otro lado, miran el mercado, la rentabilidad. Y finalmente los mixtos, que son como un traje hecho a la medida, para casos muy específicos. Cada uno, como ven, tiene su propio enfoque y su uso. Ok, perfecto. Ahora sí vamos a meternos de lleno en los 2 primeros grupos. Podríamos decir que es el enfoque más intuitivo contra el más estratégico. Los modelos físicos son los más directos, los más fáciles de entender. Son como el odómetro de un carro. Miden el valor que se pierde simplemente por la edad y por el uso. Lo interesante es que ignoran por completo los factores externos, como la economía. A estos modelos solo les importa el deterioro físico de la máquina y nada más. Ahora, fíjense en el contraste. Mientras que los modelos físicos tratan de medir una realidad, algo tangible como el desgaste, los modelos fiscales, ellos juegan en otra cancha. Su objetivo no es reflejar la realidad física, sino ser una herramienta financiera. Exacto. Los modelos fiscales son pura estrategia. Están diseñados para optimizar impuestos, para permitir que las empresas registren una pérdida de valor más rápido en sus libros. Son cruciales para la contabilidad, sí, pero ojo, el valor que nos dan casi nunca, de verdad, casi nunca, es el precio por el que se podría vender esa máquina en el mercado real. Muy bien, pasemos ahora a los modelos que son un poco más complejos, con más matices. Son los que miran más allá de la máquina y consideran todo el mundo que la rodea. A estos podríamos llamarlos los modelos de Wall Street. ¿Por qué? Porque no solo ven el activo, la máquina, sino todo el entorno económico en el que funciona. Parten de la idea de que el valor de algo está directamente ligado a su capacidad de generar dinero y, claro, a cómo está el mercado en ese momento. Y aquí es donde la cosa se pone más sofisticada. Estos modelos analizan, por ejemplo, el costo de oportunidad del capital, que en palabras sencillas se pregunta, ¿qué otra ganancia estamos dejando de tener por tener el dinero invertido aquí y no en otro lado? También estudian la obsolescencia económica, que es cuando una máquina funciona perfecto, pero de repente sale una tecnología nueva que la hace menos valiosa. Son modelos más complejos, sí, pero muchas veces son muchísimo más precisos para tomar grandes decisiones de inversión. Y por último tenemos los modelos mixtos. Estos son, digamos, los modelos artesanales, hechos a la medida. Se usan para activos que son únicos o para situaciones muy especiales donde una fórmula estándar pues simplemente no aplica. Aquí, todo depende de la pericia y del juicio del evaluador para adaptar los cálculos a esa realidad tan específica. Entonces, después de ver estos 4 lentes, la gran pregunta es, ¿cuál es el mejor? Y la respuesta quizá no es la que se espera. Es que no hay una respuesta única. No existe el mejor modelo. El punto clave, lo fundamental, es que el modelo correcto siempre depende del propósito de la valoración. No se usa la misma herramienta para calcular un valor para pagar impuestos que para decidir una inversión millonaria o para ponerle precio de venta a un activo. Entonces, ¿cómo elige un profesional?
Pues todo se reduce a 3 preguntas fundamentales. La primera y más importante: ¿para qué es la valoración? ¿Para impuestos? ¿Para vender? ¿Para un seguro? Segundo, ¿qué tan precisos necesitamos ser? Y tercero, ¿con qué datos contamos? Las respuestas a estas preguntas son la brújula que guía hacia el modelo correcto. Y esta cita del material que analizamos lo resume todo de una manera brillante. La elección de un modelo no es un simple ejercicio académico, para nada. Impacta directamente la cifra final de valor y por lo tanto tiene consecuencias reales en las decisiones financieras y de gestión que pueden marcar el futuro de una compañía. Lo que nos deja con una última reflexión. Con tantos modelos, factores y contextos distintos, ¿es la valoración una ciencia exacta o es más bien un arte que depende del juicio experto? Saber dónde termina la fórmula y dónde empieza la intuición del especialista, esa es, quizá, la pregunta que define a toda esta profesión. El valor de las cosas siempre está cambiando. Pero, ¿cómo se calcula exactamente esa pérdida de valor? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia que hay detrás de cómo se decide el verdadero valor de un activo. Para empezar, un pequeño acertijo, uno que va directo al corazón del asunto. Imaginen 2 fábricas, construidas exactamente el mismo día, hace ya 20 años. La pregunta es simple, ¿valen lo mismo hoy? Claro, el sentido común nos grita que no. Por un lado tenemos una fábrica impecable, con un mantenimiento meticuloso, y por el otro, bueno, una que claramente ha visto mejores días. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo llevamos esa intuición a los números? ¿Cómo se cuantifica esa diferencia? Y es que valorar un activo es todo un mundo. Existen docenas de modelos, un montón de herramientas, y cada uno tiene su propio enfoque. El tema es que elegir el modelo correcto es la base de todo. De eso depende que el número final sea el adecuado. Así que, para entender esto, vamos a empezar por lo más básico, lo más intuitivo. Medir la pérdida de valor simplemente por el paso del tiempo, como si usáramos un reloj. Estos son los llamados modelos físicos. La idea aquí es bastante directa. La depreciación es una consecuencia inevitable de que algo se haga viejo. Es el resultado de su desgaste natural, de su deterioro con los años. Los primeros intentos por modelar esto eran pues bastante rígidos. Teníamos, por ejemplo, el método de línea recta, que asumía que un activo perdía el mismo valor año tras año. Súper simple, pero realista, no mucho. Y en el otro extremo estaba la parábola de Queensle, que era más como una caída lenta al principio y ¡pum!, un desplome total al final. Ninguno de los dos parecía capturar del todo lo que pasaba en la realidad. Y aquí es donde aparece un ingeniero, Frank W. Ross, con una idea bastante astuta. Él dijo, ¿por qué no buscamos un punto medio? Y eso es exactamente la curva de Ross, esa línea gris clarito que vemos. Es un promedio entre los dos extremos, y resulta que se acerca mucho más a cómo se desgastan las cosas en la vida real. Pero, como ya se estarán imaginando con el ejemplo de las fábricas, el tiempo es solo una parte de la ecuación. Porque si nos quedamos solo con el modelo de Ross, que se basa en la edad, nuestras 2 fábricas siguen valiendo exactamente lo mismo. Obviamente, falta algo. Hay una pieza clave del rompecabezas que no estamos viendo. Y esa pieza que falta es, precisamente, el estado físico, la conservación, el mantenimiento. Y aquí es cuando entra en la historia otro ingeniero, esta vez alemán, Erich Heidegg, con una idea que, para su época, fue totalmente revolucionaria. Heidegg vino a decir algo fundamental. La depreciación no es algo pasivo que simplemente pasa, no, es algo en lo que podemos influir activamente con nuestras decisiones. O sea que el mantenimiento importa, y mucho. Él introdujo este concepto genial de la edad efectiva. 2 máquinas pueden tener 20 años cronológicos, pero una puede tener una edad efectiva de 10 por estar bien cuidada y la otra una de 30 por estar abandonada. Esto cambió todo, porque ya no bastaba con mirar el calendario, ahora había que ir, inspeccionar y ver el activo con los propios ojos. El verdadero avance, sin embargo, llegó cuando se decidió juntar estas 2 grandes ideas, la de Ross y la de Heidegg. Y así nació el modelo Ross-Heidegg, que funciona en 2 pasos de una forma muy elegante. Primero, se usa la curva de Ross como base para calcular la depreciación normal por el paso del tiempo. Y luego, en el segundo paso, entra Heidegg,
Con una inspección experta se ajusta ese valor hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la condición real en la que se encuentra el activo. Para que quede más claro, pensemos en un coche de segunda mano. La idea de Ross sería la edad del coche y los kilómetros que marca. Es el dato objetivo. Pero la idea de Heidek es el mecánico de confianza que llevamos, el que levanta el capó, escucha el motor y nos dice, ojo que esto está impecable o cuidado que esto te va a dar problemas. Solo juntando las dos cosas tenemos la imagen real del valor. Muy bien, todo esto suena lógico, pero ¿cómo lo hizo Heidek? ¿Cómo transformó algo tan subjetivo como está en buen estado en un número, en una cifra matemática concreta y defendible? Pues no fue nada fácil. De hecho, su método fue súper controvertido. Durante más de 60 años, imagínense, hubo debates acaloradísimos. Muchos críticos decían que era arbitrario, que se había inventado los números sin más. Pero aquí viene lo increíble. La base matemática siempre estuvo ahí, publicada en su trabajo original de 1935. La respuesta, como a veces pasa, estaba escondida a plena vista. Heidek usó una figura geométrica muy particular, la cicloide, que es la curva que dibuja un punto en el borde de una rueda mientras avanza. Y a partir de esta curva tan elegante, derivó matemáticamente los coeficientes de ajuste. O sea, los porcentajes no eran inventados, salían de la geometría misma de la curva, cero arbitrariedad. Y esto nos lleva a su famosa escala. Permitió a los tasadores clasificar un activo en estados muy claros, desde el estado 1, nuevo u óptimo, hasta el estado 5, demolición. Y lo más importante es que cada uno de estos estados tenía asociado un porcentaje de depreciación que no era una opinión, sino que venía calculado directamente de la curva cicloide. Esto le dio una objetividad brutal a un proceso que antes era pura percepción. Entonces, después de todo este viaje, ¿qué nos dice esto sobre qué es realmente el valor? Pues nos revela que la verdadera valoración es en realidad una mezcla, un híbrido. Es la ciencia objetiva de las fórmulas, de las curvas matemáticas, pero también es el arte, la experiencia, el ojo clínico del experto que sabe exactamente qué mirar. Y ojo, que esto no es un simple ejercicio académico, para nada. La elección de un modelo u otro tiene un impacto real y directo en el mundo de los negocios. Estamos hablando de las finanzas de una empresa, de decisiones de inversión de millones o de cuánto paga un seguro después de un siniestro. El número final importa, y mucho. Así que esto nos deja con una reflexión final. ¿Es el valor de algo solo un número frío en una hoja de cálculo? ¿O es en realidad una historia contada a dos voces, la de la ciencia y la del juicio humano? Nos recuerda que detrás de cada cifra, de cada precio, siempre hay un método, una perspectiva y en última instancia, una historia que contar.